Buenas tardes, colegas a nivel nacional y a nivel latinoamericano que nos ven todos los sábados. Bienvenidos a los sábados académicos realizados por el Movimiento Juntos. En este espacio se desarrolla base a los pedidos de varios abogados que tienen la oportunidad de seguirse capacitando, de tener conocimientos, estar preparados en el andamiaje a diario y con la realidad nacional para el nuevo estilo de vida que nos ha tocado en la actualidad a los abogados en nivel general, a nivel público, también a nivel libre ejercicio. Trataremos de solucionarlos y alimentar los conocimientos en las áreas de derecho y la actualidad nacional, esperando satisfacer las inquietudes y las necesidades académicas de nuestros colegas. Por tal motivo hemos institucionalizado sábados académicos organizados por el Movimiento Juntos, un aporte a la sociedad ecuatoriana. Antes de iniciar el evento, me permito presentarme. Mi nombre es María Beatriz Cantos, de profesión abogada en libre ejercicio. También soy perito forense criminalístico. En este espacio, en este día 26 de septiembre del 2020, me ha tocado acompañarles moderando en este evento. Para esta tarde, debo precisar algunas recomendaciones para el correcto desenvolvimiento del foro. Debemos recordarles que las opiniones vertidas en este programa es exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente el pensamiento del Movimiento Juntos. Este espacio digital se hace responsable de todos los comentarios personales. Promovemos la participación libre y voluntaria de todos quienes desean incluirse en este espacio. Por esta razón mantenemos abiertos los canales de contacto para que puedan hacerlo, sin antes recordarles que deben actuar dentro de la madurez, la cordialidad, especialmente el respeto a cada uno de nosotros nos merecemos. Por esta razón, nos reservamos el derecho de participación a quienes incumplan esta sugerencia. La metodología en este evento será la siguiente. Nuestros panelistas contarán con 20 minutos para realizar su intervención. Después tendremos una ronda de 3 preguntas a cada panelista. Preguntas que serán de participantes del foro y preguntas de las redes sociales. Nuestros panelistas tendrán también que responder unas preguntas en tiempo de 2 minutos. Al finalizar las rondas de preguntas, los panelistas contarán con 3 minutos para hacer su análisis final del tema tratado hoy y sus conclusiones. Les recordamos también que nos pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, nuestra fanpage, Juntos por el Cambio del Colegio Pichincha, desde la cual estamos transmitiendo en vivo este foro. A continuación, paso a presentar a nuestros panelistas, sus hojas de vida, su trayectoria profesional y académica. Comenzando con nuestro primer panelista, que es el MISJAP, experto en Derecho Penal, el doctor Javier Bosques Villena, para lo cual paso a dar los puntos más importantes de su trayectoria brillante profesional y académica del doctor. Estudios primarios en la Escuela Fiscal de Enero, Cantón San Miguel de Provincia de Bolívar. Secundaria, Colegio Nacional Técnico 10 de enero del Cantón San Miguel, provincia de Bolívar. Superiores, Universidad Central del Ecuador, Universidad de Indoamérica, Universidad Externada de Colombia. Títulos obtenidos: bachiller en Ciencias Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República del Ecuador. Diplomado en superior en Derecho Procesal, especialista en Derecho Procesal, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, magíster en Derecho Procesal y mención en Derecho Penal, fecha de otorgamiento. Títulos de Administración,
Programa de Gobernanza de Liderazgo Político otorgado por la IDE. Cursando actualmente una maestría en tutela judicial de Ciencias Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia. Con la brillantez de la trayectoria académica, pues voy a manifestar, como lo he hecho, los más importantes en este. También ha participado como capacitador y conferencista en diferentes eventos, capacitador procedimientos policiales en flagrancias, ponencia magistral en el Congreso Internacional de Derecho Constitucional, capacitación en litigación penal oral, docente en la inducción de Derecho en el año 2009 a 2010, Universidad de América, docente invitado en la Universidad Central del Ecuador, entre otros. Experiencia laboral. Asistente fiscal del Ministerio Público desde el 29 de diciembre del año 2003 al 8 de junio del 2007. Unidades. Unidad de delitos automotores, unidad de delitos de tránsito, entre otros. Secretario de Fiscales desde el 8 de junio del año 2007 a noviembre del 2009. En las diferentes unidades que por el tiempo no las manifiesto. Actualmente se encuentra ejerciendo el cargo de agente fiscal desde el 19 de noviembre del 2009 hasta la presente fecha. Actualmente es fiscal multicompetente en el Cantón Mejía. Nuestra siguiente panelista es la abogada Anabela Guerrero, secretaria relatora de la Comisión de Participación del Control Social de la Asamblea Nacional. A continuación voy a darle a conocer su hoja de vida. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Simón Bolívar, abogada de Tribunales de la República, Universidad Particular de Loja, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Experiencia profesional, secretaria relatora de la Comisión de Participación Ciudadana, Control Social, Asamblea Nacional, junio del 2019 hasta la presente fecha. Asesora número 1 de la Asamblea Nacional de enero del 2000 en Ecuador del 2009 al 2015. Abogada de libre ejercicio profesional 2006-2008. Tiene representaciones, ha sido directora también del Colegio de Abogados de Pichincha 2018-2020, miembro del Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha de 2018-2020, vicepresidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha del año 2016 a 2018. Cursos y seminarios realizados. Taller de extinción del dominio del Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos, Seúl. Curso de formación de mediadores de la Universidad Internacional del Ecuador en el año 2019. Entre otros, transcribo los más importantes de la brillante hoja de vida que tiene también nuestra segunda panelista. A continuación voy a darle a conocer la hoja de vida de nuestro tercer panelista, que es el doctor Vinicio Rosillo Abarca. Doctor en jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, doctor en Derecho de la Universidad Nacional Rosario de Argentina, postulante a magíster en el Derecho Procesal por la Universidad Nacional del Rosario en Argentina, magíster en Derecho Penal y Criminología, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, especialista en Derecho Penal, fiscal provincial del Tungurahua, fiscal provincial de Santo Domingo de los Áchilas, director provincial de la Judicatura de Santo Domingo de los Áchilas, docente universitario a tiempo completo en la Universidad Uniandes a cargo de cátedras procesal penal y práctica penal. Haciéndoles conocer las brillantes hojas de vida de nuestros panelistas que nos acompañan ahora para el tema a tratarse que lo ha realizado en la información que se ha transmitido, es el tema análisis del proyecto de ley de la extinción de dominio, para lo cual damos paso al primer interveniente, que es el doctor Javier Bosques, para lo cual tendrá el tiempo de 20 minutos. Tiene la palabra, doctor Javier Bosques. Buenas tardes. Por cuestiones de micrófono. Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, reciban un saludo fraternal y cariñoso desde la provincia Bolívar, que hace parte también de ese sentimiento que se llama Ecuador, y también cuyas organizaciones judiciales formamos una sola a nivel nacional.
Expreso también un saludo muy fraterno a todas las personas que me han invitado para compartirles estas pequeñas ideas en este campo denominado la extinción de dominio en el Ecuador. Bueno, en primer lugar, nosotros en Ecuador tenemos que advertir que tenemos una evolución constitucional. Tenemos ya alrededor de 20 constituciones aproximadamente que han venido desde 1830 de vida institucional ecuatoriana. Asimismo, también hemos tenido algunos códigos penales. Vamos por el quinto, me parece, el del 2014. Y hoy en la actualidad vamos advirtiendo que nos encontramos discutiendo lo que es la ley de extinción de dominio. En Ecuador tenemos una experiencia tan dolorosa, tan complicada, que tiene que ver con las consecuencias de las actividades ilícitas, y más aún con las actividades ilícitas que conllevan a los delitos contra la administración pública. Esos han sido los que más daño nos han causado a nosotros en la sociedad ecuatoriana. Pero al mismo tiempo también hemos tratado nosotros de dar una solución a esta problemática, ajustando nosotros los hechos o estos comportamientos a tratar de darle unas soluciones a estos problemas tan graves, ¿no? Porque nosotros en la Constitución del año 2000, de 1998, por ejemplo, ya tratamos nosotros que ciertos delitos que afecten contra la administración pública sean imprescriptibles. Bueno, centrándonos más en el tema ya, el patrimonio que es fruto de las actividades ilícitas tiene uno de los efectos muy perniciosos, que es el orden económico y social. Es indiscutible todo esto, ya que el principal derecho fundamental a la igualdad previsto en nuestra Constitución ecuatoriana del artículo 66, numeral 4, prevé, pues, ¿no?, que muchos hombres y mujeres de bien, como es la sociedad ecuatoriana, estén supeditadas a las condiciones del fruto de su trabajo lícito. Ahí es donde todos debemos ver la situación particular de quienes se han enriquecido de forma ilícita, ¿no? De una forma rápida, de una forma fácil. Y esto efectivamente también a los ecuatorianos nos ha desmotivado, a todas las personas de hombres y mujeres de bien, y más aún que conducen a una concepción particular de ética en cuanto no se pueda afrontar de buena forma en estas circunstancias de desprecio a las cuales han conllevado este tipo de acciones. Otro de los factores muy importantes que también nosotros como sociedad vamos viendo, el mensaje que se está construyendo a los jóvenes, a los niños, este tema de cultura. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido y sin esfuerzo, que lamentablemente esas han sido las únicas alternativas en las cuales la sociedad ha ido decayendo o ha ido desencadenándose, por los cuales ha habido este tipo de afectaciones en nuestro país. Cuando se habla de extinción de dominio, hay que partir de estos temas, que son nociones elementales de justicia. Y efectivamente tenemos que ver nosotros cuál es el sentido común. No podemos estar nosotros de acuerdo por razones muy profundas con la rentabilidad también que producen este tipo de actividades ilícitas y sus lamentables consecuencias, ya que la gran mayoría seguimos apostándolo al esfuerzo cotidiano, al esfuerzo, al sacrificio, a estudiar, a dar lo mejor, a trabajar y a tener los ingresos para mantener así a nuestras familias y darles ejemplo a toda nuestra gente que está atrás de nosotros. En función de lo expuesto, nosotros tenemos que vernos cuál es la pregunta en la cual nosotros tenemos que advertir para que en Ecuador se declare o se dé paso a esta ley de extinción de dominio. Existe, en primer lugar, una declaratoria previa de responsabilidad penal contra los derechos adquiridos. Efectivamente, atenta contra estas consecuencias civiles del delito, esta nueva ley o este nuevo postulado que se está discutiendo muy de cerca últimamente en nuestra sociedad. Y la segunda alternativa, si es que esta concepción del mundo y de la vida de los hombres de bien, como ya se le dijo, mujeres, hombres que trabajan en función de todo, de dar lo mejor, efectivamente podemos advertir que nuestro Estado es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Ahí es donde efectivamente tenemos que ver qué es lo que puede ocurrir
bajo estos preceptos y este preámbulo del modelo de Estado, que buscamos nosotros construir una justicia basada en igualdad y no una justicia basada en inequidad, y esa inequidad efectivamente está deambulando en el día a día en nuestra sociedad, producto de ciertas actividades ilícitas que algunas personas efectivamente van a tener un mejor estatus, unas mejores condiciones de vida, con más acceso a educación, más acceso a oportunidades que el Estado efectivamente les puede inclusive estar brindando. Entonces nosotros tenemos que ver hoy en día qué es lo que ha garantizado la Constitución de 1900, del 2008. La Constitución del 2008 tenemos nosotros el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad en el numeral 26 dice que el derecho a la propiedad, se garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, con su función y responsabilidad social y ambiental. Entonces tenemos nosotros que, de acuerdo a este numeral o a esta cláusula constitucional, el legislador ecuatoriano no advirtió efectivamente cuál va a ser las consecuencias del origen de la propiedad con títulos injustos. Entonces, miren, nosotros en nuestra Constitución no tenemos previsto ese mecanismo para poder ver qué puede ocurrir con los orígenes de esos bienes que sean productos de actividades ilícitas, ¿no? Entonces nosotros tenemos en nuestras leyes civiles, como por ejemplo el artículo 718, que nos habla de los títulos de dominio, ¿no? Los títulos de dominio que son, dice, la ocupación, la accesión, la prescripción, y otros que son como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Esos son los títulos justos, que serían los que son reconocidos por nuestra ley. Sin embargo, nuestra Constitución no ha advertido que pueda ocurrir, en cambio, cuando las personas, los ecuatorianos muchas sociedades inclusive puedan estar constituidas o puedan estar beneficiándose de la tenencia o de la propiedad de bienes de origen ilícito. Es ahí que nosotros sí le hemos apostado a otro modelo de legalidad, como en este caso el Código Orgánico Integral Penal está advirtiendo en el artículo 69 únicamente a darle paso al comiso de acuerdo a los bienes que sean producto de las actividades ilícitas. Eso tenemos en el artículo 69, numeral 2. Entonces, ¿qué ocurrió en tal caso ya con la vigencia de la Constitución del año 2008, el Estado constitucional de derechos, justicia social, democrático, soberano? En este caso se lleva la democracia constitucional, fundamentado como Estado de justicia, ¿no? Entonces, el primer principio básico medular del Estado es la libertad, y en torno a él, ese principio, se construye una axiología de un modelo estatal que está vigente. En ese sentido, durante más de un siglo el Estado ha sido intervencionista, donde la libertad se desplaza y su lugar ocupa otro valor superior del ordenamiento jurídico. Hoy en día esta libertad efectivamente ha sido desplazada ya por la igualdad. La exacerbación de las libertades individuales nos lleva a una justicia social. La justicia proyecta ya la libertad y proyecta también la igualdad a un nuevo nivel para promover sociedades justas. Eso es una democracia constitucional. La propiedad es una función social, como advierte nuestra cláusula constitucional, pero también tiene una función ecológica, ¿sí? Es del respeto al medio ambiente, el ambiente libre de contaminación. Claro, aquí están los derechos fundamentales, ¿sí? Es el compromiso de los estados con su entorno. Aparte de ello, también se prevé una facultad de expropiar o expropiación a las personas cuando los bienes o los predios vayan a ser declarados de interés social. Entonces tenemos nosotros un mecanismo legal para limitar el derecho a la propiedad. En este sentido, ¿cómo funciona o cómo opera? En este caso, la expropiación opera, primero se declara de utilidad pública, luego se indemniza con un valor justo, pero bueno, hay una compensación, ¿no? Muy bien, ¿qué ha pasado entonces? ¿Qué ocurre en tal caso? Paulatinamente conseguimos el estatuto, en este caso el derecho constitucional. No se ha advertido, como les dije, el tema de la ilicitud.
la ilicitud para el título originario de los bienes, en este caso muebles, inmuebles o bienes inclusive que puedan ser fiduciarios que tengan valor, ¿no? El título originario del derecho de propiedad, por otra parte, es a la propiedad, ¿no? Se le asigna una función social y ecológica, como se le dijo. Aquí tenemos nosotros que ver que existen tres modalidades en nuestro sistema jurídico. Y esas son las consecuencias de estos tres presupuestos de la propiedad. El primero es cuando el título que se origina el derecho a la propiedad es ilícito. Entonces, cuando efectivamente habría un título ilícito que no corrobore compra-venta, donación, el del 718 del Código Civil, entonces tendría necesariamente que ser objeto de esta ley de extinción de dominio. Y dos, el segundo presupuesto sería también cuando se incumple la función social y ecológica de la propiedad. Esto también sería ahí ya un objeto también de extinción de dominio. Y el tercer puesto, bueno, ya sería el de la utilidad pública, como ya se lo dijo anteriormente. Ahora, en el Estado constitucional de derecho, como es el Estado ecuatoriano, de acuerdo a la cláusula 1, se hace referencia porque la acción de extinción de dominio empieza a sacudir últimamente el pensamiento. Han habido muchas propuestas legislativas de que se incorpore esta normativa legal en el Ecuador. Creo que en el año 2008 se presentó el primer proyecto de ley y sin embargo, al día de hoy que ya nos encontramos 2021, es el tercer proyecto de ley, pero lamentablemente no ha sido todavía, no se ha hecho eco en el ámbito legislativo. En este sentido, ese va a ser el principal obstáculo. Estamos convencidos que nosotros durante mucho tiempo que el Estado no solo tiene legitimidad para reprimir y proseguir todos estos patrimonios de forma ilícita que se han ido obteniendo, ¿no? Fruto de actividades ilícitas en el estrecho contorno de un proceso, ¿no? Advertimos como una arbitrariedad la extensión de dominio sobre los bienes adquiridos con base en el ejercicio de actividades ilícitas. En tal caso, anteriormente, si no existía condenatoria previa de responsabilidad penal, el Estado no puede proponer o no puede seguir con la extinción de dominio. Miren qué ha pasado, por ejemplo, en Colombia o en Estados Unidos. Entonces había en Colombia, en los 80, había el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Mire, no tuvo ningún solo proceso penal, no tuvo ninguna sola sentencia, pero muchos bienes. Entonces, sin una ley de extinción de dominio, todos esos bienes o todos los productos de esa actividad ilícita va a generar mucha utilidad para los beneficiarios de los que le estén poseyendo entonces esos bienes en sus países o en su sociedad. Entonces, también en Estados Unidos, con Al Capone, él se dedicó a ultrajanza, a matar, a perseguir, a extorsionar a mucha gente, pero sin embargo él solo fue condenado por un delito de fraude tributario, pero sin embargo también no fue condenado y no fue despojado de todos los bienes que él pudo adquirir producto de sus actividades ilícitas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que nosotros también en Ecuador necesitamos renovar este chip? Necesitamos nosotros renovar también esta concepción de esta innovación en esta ley. Entender que en un Estado constitucional de derecho, que una democracia constitucional no puede ser refractaria o retrasada todavía a la justicia de un orden justo. No puede desconocerse que después de algún tiempo de la evolución, en este caso de una evolución esencial que es un ordenamiento jurídico, no se puede desconocer y no se puede advertir también que no se pueda tener una normativa como esta ley de extinción de dominio, que debe ser una ley con autonomía y con independencia para este tipo de aplicaciones. Los estados, miren, nosotros tenemos que ver que los estados, los ordenamientos jurídicos se reinventan. Asimismo, el ordenamiento jurídico también debe dar ese paso en el Estado ecuatoriano, que hoy en día tanto mal ha causado ciertos delitos y que tanta falta están haciendo para implementar y para perseguir, por lo menos, los bienes de origen ilícito en este sentido. Bueno,
Es bueno reconocer también que los derechos fundamentales para hacer una justicia pasa por la acción de extinción de dominio. El Estado constitucional de derecho da la plataforma para reaccionar contra los patrimonios mal habidos. Y esa es la tarea que se debe desarrollar en la ley, que se debe promover también por la jurisprudencia de otros países, ¿no? Como tenemos nosotros en Colombia, tenemos nosotros en República Dominicana, algunos países que ya están más adelantados y están ya aplicando este tipo de ley. Entonces nosotros también debemos cultivar y debemos promover estas acciones que son la acción de extinción de dominio. Bueno, en el proyecto de ley aquí en el Ecuador yo le pude revisar es que de acuerdo a un reportaje en el diario El Comercio, vi que son para los bienes que forman parte de un incremento patrimonial no justificado, así también para los bienes de origen directo o indirecto de una actividad ilícita, también para los bienes que corresponden a la actividad ilícita, los bienes que corresponden al objeto material de la actividad ilícita, los bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, producto de instrumentos u objeto material de actividades ilícitas. Miren, hay que pensar nosotros ya criminológicamente, de acuerdo a la criminología, qué es lo que más le afecta al criminal. Entonces, al criminal o al delincuente no es que le afecta ir a pagar 2, 3 años o 5 años, sino al criminal le afecta es cuando se le da en su bolsillo. Solo ahí es donde él va a sentir una afectación y va a repensar sus actividades, si va o no va a poder convivir en la sociedad con los réditos económicos que ya no va a poder disfrutar en un futuro muy cercano. Entonces, si los bienes y si no los puede disfrutar, entonces, ¿para qué el cometimiento del hecho delictivo? No. Entonces nosotros tenemos que aplicar también aquí que de acuerdo a la Convención de Viena y más adelante todas las organizaciones que luchan contra el crimen organizado dijeron que no, pues que en este caso, si que no se confiscan los bienes y si no se impone una ley de extinción de dominio, esto también genera impunidad, en el que el delincuente, a pesar de haber cometido el delito y haber pagado condena, salga y pueda disfrutar de ese patrimonio que fue adquirido por medios ilícitos. En ese sentido, es una forma de impunidad. Tenemos que buscar en este caso un medio para penalizar a esta persona, que no sea con la cárcel necesariamente, y cuál es el mejor, en este caso es el bolsillo. ¿Y cuál es esta institución? Esta institución efectivamente tiene que ser la extinción de dominio. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial derivada de actividades ilícitas, en virtud del cual un juez declara que el bien pasa a manos del Estado, sin ningún tipo de contraprestación ni compensación, es decir, que él no va a tener ningún título justo para poder reclamar a futuro. Es el primer mito. Entonces, en este caso, el primer mito tiene que ver con la extinción de dominio, es una institución de naturaleza civil. Aquí no estamos hablando de derecho penal, simplemente va a ser una acción civil. Significa que el afectado con una medida de extinción de dominio no tiene que tener una investigación penal, no tiene que tener una sentencia condenatoria en sede penal. El delito que pudo usted haber cometido, inclusive también, o que la persona pudo haber cometido también hace 10, 5, 20 años, Javier, le queda 2 minutos para su puede, gracias, intervención. puede inclusive estar prescrito, puede estar incluso prescrito, pero ahí es donde con la ley de extinción de dominio no importa la prescripción, no importa nada de lo penal, simplemente viene la acción civil y se va sobre los bienes. En este sentido, hay que ver en este caso la extinción de dominio se aplicaría en unos 2 pasos, ¿no? Uno sería cuando los bienes provienen de actividad ilícita o se destina a realizar una actividad ilícita. Origen ilícito o destinación ilícita de los bienes. Ahora sí, nosotros tenemos que saber y entender qué es una actividad ilícita. Una actividad ilícita, ¿cuál le va a interpretar? Entonces, tendría que rellenarse, en este caso, un elemento normativo por parte del legislador que describa qué es una actividad ilícita. Yo estuve consultando, estuve indagando en otras legislaciones, como en la colombiana. Entonces, ahí se habla que la actividad ilícita es toda conducta que afecte el orden público, en este caso el orden público que quiere decir el ordenamiento, cómo manejar el patrimonio público, la moral social y las buenas costumbres, dice, y no necesariamente las conductas que constituyen delito, es decir,
que no necesariamente estos bienes tienen que ser productos de actividades ilícitas, sino también que puedan provenir de alguna actividad ilícita. En tal caso, ese es el aporte. Estoy listo y presto para responder cualquier inquietud o cualquier pregunta. Devuelvo la palabra a la doctora María Cantos. Saludos a todos. Muchas gracias por su intervención, doctor Javier Bosques, para lo cual a continuación le toca la intervención a la abogada Anabel Guerrero. Lastimosamente, en última hora, no se ha disculpado con nosotros, con el movimiento Juntos, por cuanto sus familiares, su mamacita, ha sido detectada con COVID, entonces se encuentra en la casa atendiendo a sus familiares que están en estas circunstancias en estos momentos. Para lo cual, todos los integrantes del movimiento Juntos nos solidarizamos con la doctora Anabel Guerrero. Esperamos que en otra ocasión podamos contar con su brillante presencia en este evento. Para lo cual, a continuación, al no haber la intervención de la abogada Anabel Guerrero, tiene la palabra el doctor Vinicio Rosillo Abarca. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, queridos colegas del Colegio de Abogados de Pichincha y también al Movimiento Juntos. Un abrazo fraternal a todos los que se han integrado a esta actividad académica virtual en vivo. Los saludo desde Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y vamos a realizar un abordaje de este tema desde el punto de vista estrictamente doctrinario, por lo que sobre la base de la libertad de pensamiento y cátedra voy a realizar algunas puntualizaciones respecto a este proyecto que se encuentra ventilando en la Asamblea Nacional. Debemos partir sustentando cuál es el presupuesto que se encuentra atrás de esta ley de extinción de dominio. Me refiero al presupuesto y al sentido doctrinario. Desde la órbita penal podría determinarse específicamente que se trata de una orientación sustentada en la prevención general negativa. Y esto a propósito de que supone toda la estructura de este proyecto de ley una serie de direccionamientos de carácter penal sin incluirse en el Código Orgánico Integral Penal y que en toda su estructura enfatiza un concepto, por lo menos tácito, de amenaza al ciudadano y amenaza a los bienes de los ciudadanos. Podemos advertir que esta ley se ubica específicamente en el intercriminis, en una fase de agotamiento de otros delitos y de delitos graves, especialmente de delitos relacionados con lo que hoy se estructura y se engloba bajo la noción de delincuencia organizada. Pero para contextualizar un poco el tema, es importante recordar que este asunto que hoy nos ocupa como ley de extinción de dominio no tiene, por lo menos en su concepción, no tiene una novedad actual. Este es un tema que se viene manejando desde los 80s y específicamente desde que se estructura una necesidad a propósito del análisis que hace el G7 y vinculado efectivamente a la conformación del GAFI en 1989, ese Grupo de Acción Financiera Internacional, para fortalecer no solamente el discurso de la lucha especialmente contra el tráfico de drogas y todas las estructuras delictivas que se generan alrededor principalmente de este delito, y se determinan recomendaciones para que los países puedan enderezar sus legislaciones, para que se orienten al combate, especialmente en sus inicios, a la lucha contra el narcotráfico. Y vemos cómo en nuestro país nosotros hemos mantenido desde los 70s, años 74, 78, etcétera, se van realizando modificaciones, una ley de control y fiscalización de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Enfrentábamos en esta ley específicamente el tráfico de drogas, pero ya con las recomendaciones que da el GAFI, insisto,
en los 80s, a finales de los 80s, principios de los 90s, y también tomando específicamente las nociones que se dan a partir de la Convención de Viena, la Convención de Palermo, se determina en nuestra legislación una nueva orientación en tratándose de la misma legislación de drogas. Nosotros pasamos a una ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el 2004, donde ya se enderezan disposiciones normativas referentes a los bienes. ¿Qué es lo que pretendía en ese tiempo, en estos finales de los 80s, 90s, el auge del narcotráfico, como bien lo puntualizaba Javier? ¿Qué es lo que pretendía en ese tiempo este grupo de acción financiera, este G7, a través de este grupo específico, para determinar orientaciones normativas para los países, especialmente los países de la región, vale decir Latinoamérica? Lo que se pretendía era debilitar a las estructuras organizadas, especialmente vinculadas al narcotráfico, para que no puedan seguir operando. Efectivamente se dieron cuenta que el ataque al narcotráfico no solamente viene por los momentos en que se produce todo el ciclo de tráfico, especialmente el tráfico de drogas. Esto es desde la siembra, la comercialización, el traslado, la tenencia y el tráfico, sino también atacar las estructuras mismas, los recursos financieros. Eso es lo que se propuso inicialmente. Y para esto se vio que en el Ecuador no era suficiente vincular esto que hoy conocemos como lavado de activos en normativa de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas como una normativa dependiente, y le damos autonomía y se genera esta Ley de Lavado de Activos en el 2005, y vemos que ahora se le incluye ya en normativa específica en nuestra legislación integral penal, en el Código Orgánico Integral Penal, como un delito polinuclear. Es un delito que tiene básicamente una estructura que engloba toda la cantidad de conductas que se pueden generar a propósito de la oportunidad de aprovecharse de estos activos que provienen de actividades ilícitas. Y en este contexto, vale decir que teniendo estas disposiciones normativas que reflejan un propósito específico de este grupo de acción financiera internacional, de esquematizar ese combate a estos recursos que se generan a partir de las organizaciones ilícitas, ya no solo del narcotráfico, sino que se incluyen ya otros delitos, inclusive que ni siquiera tienen relación con los tráficos tradicionales, me refiero a los tráficos de inmigrantes y a los tráficos de drogas. Se incluyen también otras estructuras delictivas. Este es el contexto general de la génesis de cómo ahora nos enfrentamos ante la posibilidad de un populismo penal no declarado. Establecer normativas que, como vamos a ver, cuestionadas desde el punto de vista estrictamente académico y sobre la lupa de las garantías, especialmente las garantías al debido proceso, devienen innecesarias y también soslayan directamente algunos de los fundamentos que el garantismo constitucional se determina en nuestra norma normal. Se advierte que específicamente en el ámbito legislativo se están ventilando dos proyectos de ley respecto a este mismo tema. Uno que proviene de la Fiscalía General del Estado, lo presenta cuando estaba de fiscal general Carlos Vaca en el 2017, y otro lo presenta Fabricio Villamar, el asambleísta, y se está tramitando a partir del 2019. Este es el contexto. Al que presenta la Fiscalía se lo denomina como Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Y el que presenta Fabricio Villamar se lo denomina Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado. Los dos se refieren a lo mismo. Como vemos, el de la Fiscalía presentado en el 2017 y el de Fabricio Villamar presentado recién, hace un año atrás, en el 2019. Sin embargo,
Sin embargo, por alguna razón que no se puede explicar, por lo menos desde el punto de vista académico, el proyecto de Fabricio Villamar se encuentra y avanza hasta ya un primer debate de la comisión. Mientras que el otro proyecto, el del 2017, el que se refería posiblemente Javier, el de la Fiscalía, ni siquiera ha pasado el CAL. Se encuentra por lo menos un paso atrás del proyecto presentado hace poco tiempo por Fabricio Villamar. ¿Y por qué hago referencia a estos dos esquemas de proyectos sobre el mismo tema? Por cuanto los dos tienen un planteamiento que tiene distinta orientación sobre un mismo aspecto. Y es así que lo primero que debemos puntualizar es que respecto específicamente a los dos proyectos, lo que nos interesa aquí es establecer de que este ataque al dominio, al derecho a la propiedad, se sustenta sobre una noción, sobre la actividad ilícita. Y esto sí es importante enfocarlo, por cuanto este término ilícito lo encontramos también en la ley de lavado de activos. Y en la ley de lavado de activos simplemente lo determinamos como ilícito, y nosotros sabemos que lo ilícito puede ser un delito y también una actividad que no necesariamente sea un delito, sino que esté confrontando el ordenamiento legal. Vale decir, de cualquier otra naturaleza, civil, tributario, laboral, etc. Entonces, a este respecto ya se ha pronunciado, por lo menos no que se conozca en nuestra jurisprudencia, pero sí tenemos en un diálogo de cortes jurisprudencia comparada, como por ejemplo la jurisprudencia paraguaya, que determina al respecto que ilícito es lo que está relacionado con un delito. Es decir, ¿por qué no sinceramos el discurso y ubicamos específicamente a toda actividad delictual, no toda actividad ilícita? Lo mismo pasa con esta noción, y me voy a ubicar aquí porque este es un aspecto fundamental y nuclear, con el delito de asociación ilícita. Lo determinamos así en nuestra legislación, en vez de ubicarlo como es, con sus palabras correctas, asociación para delinquir. Sin embargo, lo ubicamos específicamente a través de una noción y un componente normativo que permite la subjetividad y podría inclusive enderezarse a posibilidades de conductas que se vinculen a otras que no tengan naturaleza penal. En el proyecto presentado por la Fiscalía, en lo positivo de este proyecto, en el artículo 3, número 1, se establece que actividad ilícita es toda actividad tipificada como delito. Miren, mantenemos la corriente, esta misma corriente que se está sustentando en la región, de que la actividad ilícita es una actividad delictiva. Sin embargo, en cuanto al proyecto presentado por Fabricio Villamar, y que es el que está avanzando más rápido, vale decir, si nos ponemos a ubicarlos en una carrera legislativa, es el que llegará primero, lo cual es un absurdo, porque si se trata de lo mismo, debería fusionarse y trabajarse con una sola noción, pero lo están trabajando así. Cuando él se refiere a actividad ilícita en el artículo 6, letra B, dice que es toda acción u omisión, vale decir en nuestro léxico penal, conducta, contraria al ordenamiento jurídico relacionada con el ámbito de aplicación y el catálogo establecido en esta ley. Miren el alcance que le da este asambleísta Fabricio Villamar en su proyecto. Actividad ilícita para él es todo lo que confronte el ordenamiento penal. Es decir, si nosotros queremos ubicarlo siempre en el contexto penal, diremos antijuridicidad formal. Todo lo que contraviene el ordenamiento jurídico es, si es que esa ley, si es que ese proyecto de ley llega a concretarse, sería todo lo vinculado a todo lo que contraviene el ordenamiento legal. Esto me parece sumamente peligroso, porque tiene un espectro mayor. Como ustedes pueden advertir, en el proyecto que presenta la Fiscalía se limita únicamente a lo ilícito con referencia delictual. En tanto que el otro proyecto se vincula a todo lo que puede contravenir el
espectro de la legislación que esté vigente en ese país. Este es un aspecto. En cuanto a la naturaleza mismo del procedimiento que se da para poder establecer esta extinción de dominio en virtud del tiempo, me parece que es importante destacar algunos aspectos entre estos dos proyectos. El primero, que ambos contemplan dos momentos. Un momento, si ustedes quieren entenderlo, como preprocesal, y otro momento como judicial. En el momento preprocesal de la Fiscalía, que se refiere en el proyecto de la Fiscalía, se lo denomina fase inicial o preprocesal, igual que la investigación previa, idéntico. Mientras que en el proyecto de Fabricio Villamar se lo denomina como investigación patrimonial. Se refiere a lo mismo, una actuación preprocesal que realiza el fiscal, para determinar, en síntesis, investigar y determinar si esos bienes están incursos en las causales para determinar que esos bienes pueden ser objeto de esta extinción de dominio. Fundamentalmente sobre la base que se determina en esta ley de estos activos que provienen de actividades ilícitas. Me parece muy peligroso el alcance que se da en el proyecto de Fabricio Villamar, del asambleísta, porque él se refiere no solamente a aquellos que provengan de actividades ilícitas, de un origen ilícito, sino también a aquellos que no se ha justificado su propiedad. Y en este contexto debemos decir y debemos reiterar que se debe manejar, por lo menos en el ámbito de nuestra legislación, una sola orientación en cuanto a los criterios. Ustedes deben recordar que nuestra legislación, específicamente la legislación orgánica integral penal, al tratar del delito de receptación, tenía una estructura similar al determinarse que es receptación cuando una persona, en este momento específico, en que con posterioridad al delito se le encuentra con bienes producto del robo, del hurto, etc. Pero sobre este tema, nuestra legislación en el 202 del Código Orgánico Integral Penal determinaba una frase especial. Y esta frase es que también incurría en este delito la persona que no cuente con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia. Esto es lo relevante para nosotros porque tiene la misma noción en esta ley y como académicos y como profesionales de derecho nosotros tenemos que reflexionar porque es justamente eso que está en la órbita de nuestro conocimiento. Y eso tenemos que traspolarlo. Yo, ojalá este video también de la manera más comedida, se lo remita al señor asambleísta Fabricio Villamar y a los que se encuentran en el CAL para que puedan entender y conocer cuál es el alcance de lo que se está pretendiendo establecer en nuestra legislación desde el punto de vista académico. Se establecía en el 202, digo, antes de la reforma, inclusive antes de la reforma que está vigente en el COIP desde junio del 2020. Doctor Rosillo tiene 3 minutos para concluir su intervención. Gracias. Qué pena que no existe mucho tiempo, pero lo voy a trabajar también en otro espacio académico, ya les voy a comentar. Solo para terminar con esta idea. Se establecía ahí que la persona cometía el delito de receptación cuando no justifique su titularidad. Y esto fue declarado inconstitucional en sentencia del 2019 por la Corte Constitucional. Y tal efecto tuvo que ya no operaba inclusive esta parte en nuestro Código Orgánico Integral Penal antes de la reforma. Y cuando vino la reforma, esa voluminosa reforma que entró en vigencia en junio del 2020, pues eso se tomó el criterio de la Corte Constitucional y desaparece esa inversión de la carga probatoria. El ciudadano no tiene que probarle al Estado de que sus bienes no son ilícitos. El Estado debe probarle al ciudadano que lo que tiene es ilícito. No se puede hacer una inversión de la carga probatoria y sobre la base de eso afectar el estatus de inocencia que se pregona en la misma Constitución como garantía básica al debido proceso.
Bueno, tenía un análisis bastante extenso que realizar para ustedes, pero en todo caso, sin duda, encontraremos otro foro para eso. Les agradezco muchísimo, estaré atento a las preguntas que ustedes tengan. Les he dejado también en el link de comentarios mi canal de YouTube para que ustedes puedan compartir también la actividad académica que gestamos diariamente, semanalmente, los días viernes y sábados en nuestro espacio académico a las 20:30. Saludos a todos. Muy agradecidos en nombre del movimiento Juntos, doctor. A continuación voy a pasar al ámbito de las preguntas, para lo cual comenzamos con el doctor Javier Bosques. La primera pregunta la realiza a través de nuestro movimiento de Zoom, Juntos. Una pregunta la realiza el doctor Wilson Castro. Manifiesta lo siguiente: en el ámbito de Latinoamérica se le atribuye a Colombia la creación de la figura jurídica de extinción de dominio. ¿Usted cree que se debería dar paso a la creación de esta ley? Doctor Bosques. Ya, gracias. Bueno, Colombia tiene una constitución muy especial, la Constitución de 1991. Entonces, si no estoy equivocado, tiene en su artículo 36 una destinación y un preámbulo constitucional ya, en la que habla y da paso a todo lo que no sea justo adquirido, entonces debe ser objeto de la ley de extinción de dominio. En tal caso, nosotros, nuestra Constitución, en cambio, habla el artículo 1, que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia. En tal caso, para nosotros, este es un valor muy importante y muy principal, que haya justicia, que haya, en primer lugar, haya también igualdad, que no pueda haber en este sentido, ninguna oportunidad desfavorable de una persona a otra. Con los bienes o con las actividades ilícitas que está generando, está desplazando a mucha gente, dejándole sin oportunidades, y por ende, efectivamente, esta ley sí es aplicable en el Ecuador, y también pienso yo que en la mayoría de países de América Latina, que en todos los países de América Latina existen hombres y mujeres de bien, que esa es la primera cláusula a la cual hay que respetar, ¿no? La segunda pregunta, doctor Bosque, de las redes. Manifiestan, la ley de extinción de dominio será una herramienta que permita recuperar el dinero que han robado al país, manifiestan. Bueno, ese es el anhelo de de todo el pueblo, de toda la ciudadanía. Lamentablemente, como les dije anteriormente, esta ley es trae consigo muchas oportunidades buenas para el Estado ecuatoriano, en razón de que se puede advertir que en Colombia, yo le puedo decir de Colombia y de Costa Rica, que ha surtido muchos efectos. Entonces, en Colombia existe una unidad especial denominada la unidad de extinción del dominio, en donde entró en vigencia e inmediatamente entró a operar contra todas las familias y fortunas mal habidas que se han creado en el país de Colombia. Y como le dije, vea, aquí en Ecuador también nosotros tenemos esa muy buena ambición también de que se recupere, ¿no?, los dineros de los ecuatorianos. Y más aún, en este caso, no importa cómo va a ser una acción civil, no importa que los hechos estén prescritos, o los bienes ya hayan pasado a segundas o terceras personas. En tal caso, para eso es esta destinación de esta ley de extinción de dominio. Lo importante es buscar y recuperar el patrimonio de todos los dineros que han sido de los ecuatorianos. La tercera pregunta de las redes, doctor Bosques, manifiestan, en casos de testaferismo, ¿cómo se sancionaría? Bueno, existe un tipo penal también en el Código Orgánico Integral Penal, que el testaferrismo tiene una consecuencia penal, pero paralelamente aplica la ley de extinción de dominio contra el bien o contra los productos o los réditos que esté generando ese bien, o la mezcla de bienes. En tal caso, ahí es donde la ley de extinción de dominio primero coopta el bien, y
e independientemente la acción penal, por otro lado, va en contra de esa persona. Entonces, mire, ahí es muy importante que van a existir dos acciones, ¿no? No importa, así es como funciona en Colombia y así es como se está aplicando, ¿no? Inclusive en Colombia, si usted, producto del narcotráfico, compra un vehículo y ese vehículo usted lo vende y posteriormente compra un apartamento, entonces ahí es donde viene, se le incauta ya el departamento como producto final, producto aplicando esta ley de extinción de dominio. No está con audio, doctora. Doctor Bosques, en honor al tiempo que nuestra segunda panelista se disculpó últimamente, tenemos un poco de tiempo. Vamos a realizarle dos preguntas más que me han Con gusto. transmitido, para la cual a continuo le manifiesto. Pregunta que le realicen para el doctor Bosques. ¿Por qué no se reforma el COIP como consecuencia de una sentencia condenatoria se les extingue el derecho de patrimonio mal adquirido? Bueno, nosotros en el COIP tenemos una figura que se llama el comiso, y el comiso está advertido a los bienes o productos de la actividad ilícita, está en el artículo 69, numeral segundo. Ahora hay que ver qué bienes son los que se incautó en fase de investigación o en la fase de instrucción fiscal, ¿no? Y esos bienes son los que se deben comisar. Pero si es que no hay bienes, entonces es difícil e imposible que se puedan aplicar esta normativa anterior. Y recién hubo unas reformas en el mes de junio del año 2020, hace poco tiempo, en la cual también ya se advierte que exista también la reparación producto del hecho delictivo. Y ese hecho delictivo, si es que no repara, va inmediatamente a fotocopiarse la resolución judicial para que se le siga un nuevo proceso a la persona que no ha cumplido con esta reparación integral. Entonces se va adecuando la legislación interna para dar mejor solución y mejor viabilidad al ordenamiento jurídico y aparte de eso también a la recuperación, que sería lo más ideal de los dineros, ¿no? En ese sentido es como está la legislación. Y hoy en día con estos proyectos de ley que se están discutiendo, la ley de extinción de dominio, claro, ahí es la ubicación en cambio de los bienes, ¿no? Eso es lo que tenemos, ese es el trabajo duro, complejo y complicado que tienen los investigadores, que tiene la Fiscalía General del Estado, y muy importante, ¿no? Porque se habla también de un sistema de denuncias anónimas en la cual puede surtir muchos efectos y así también la compensación. La compensación es que las personas denunciantes pueden generar una o pueden tener una recompensa por parte del Estado ecuatoriano siempre y cuando se advierta que esa denuncia que él generó vaya a ser válida y se pueda recuperar dineros. Entonces, son mecanismos importantes con los que existe y esto va de la mano con lo que dispone la Convención Americana de la Lucha contra la Corrupción, ¿no? Artículo 50, me parece. Pregunta, doctor Bosques. Usted sabe la experiencia en México y como panelista conocedor del derecho penal, ¿qué opina del derecho penal del enemigo usted? Bueno, el derecho penal del enemigo simplemente se reducen ciertas garantías a las personas que son peligrosas o a las personas que han cometido hechos graves y complicados, ¿no? Y eso nos ha enseñado la historia también, ¿no? Hay, qué sé yo, en ciertas legislaciones uno se ha visto que algunas personas le llevan encadenadas es porque muestran una peligrosidad y a otras personas, en cambio, se las lleva un poco más neutrales porque no representan mucho peligro para la sociedad. Bueno, el derecho penal del enemigo está prácticamente vigente desde el año 2000 con el bombardeo a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Usted va a Estados Unidos, en Estados Unidos también las personas, qué sé yo, de otros países, sí se les reducen sus derechos constitucionales o sus derechos humanos. Cuando hace por zona de tránsito, se disminuye sus derechos, la policía puede registrarle, puede tomar su teléfono, se violenta un poco su intimidad. Bueno, son normas que están de una u otra forma siendo aplicadas
por ciertos países. Tenemos también una ley la ley patriótica antiterrorismo, en la cual ahí sí viene esa institución, la reversión de la carga probatoria, la que justo nos habló recién el doctor. Lamentablemente en Estados Unidos ahí sí se aplica esta reversión de la carga probatoria. Uno tiene que demostrar que uno no es el terrorista, pero hasta eso ya lo torturaron, ya lo masacraron, ya guardó prisión. Y sin embargo, bueno, tenemos esas normativas que todavía hoy en día no tenemos un ordenamiento jurídico integral basado en derechos humanos que gobierne todo el planeta y todo el hemisferio, ¿no? Una pregunta muy importante que nos han hecho llegar. Esta ley no persigue a las personas, sino al patrimonio, para determinar si son ilícitos o no, si está justificado o no su tenencia. ¿Qué criterio tiene usted, doctor Bosques? Bueno, en primer lugar, va a haber una investigación, como dijo el doctor Rosilio, una fase de investigación en la cual una persona que está siendo investigada no va a tener ni la mínima sospecha de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que le están indagando, sí, entonces van a saber qué bienes tiene, cómo les administra o cuáles son los tenedores inclusive, o qué compañías o qué bienes fiduciarios los posee, o acciones inclusive. Entonces, todo eso es lo que tiene que hacerse una investigación seria, bien avanzada, y después de eso, judicializarse. Una vez que se judicializa, ahí sí ya le dan ahí sí al usuario o a la persona que ha sido investigada ya le dan el derecho para que se defienda. En tal caso, bueno, las garantías del debido proceso veo yo que tienen relación a lo mismo que es una investigación que realiza la Fiscalía General del Estado. Una fase de investigación previa que se advierte que tenemos en el COIP y una fase de procesamiento, que sería en este caso ya la fase judicial en donde el juez va a decidir si se extingue o no se extingue el derecho al patrimonio o al dominio de los bienes. En tal caso, bueno, la complejidad de los casos que se han podido advertir al menos aquí en Ecuador, de las bandas organizadas que han existido de narcotráfico, se ha advertido que hay muchas personas que son tenedores de bienes, ¿no? Y bueno, y la segunda modalidad de la corrupción que lamentablemente ha azotado en estos últimos años al Estado ecuatoriano, todavía no sabemos cuáles son los tenedores ni cómo son los tenedores de los dineros de los ecuatorianos. Entonces es un tema que toca ir viendo poco a poco, paso a paso, a ver cómo se va predestinando esta aplicación en el Estado ecuatoriano. Doctor Bosques, la última pregunta de nuestra plataforma de parte de la doctora Patricia Ostiza. Siempre brillante con sus conocimientos como panelista desde el punto de vista del COIP, hace referencia al comiso. ¿Usted considera que debería realizar la reforma para dar una solución y que se cumpla el otro ordenamiento jurídico? Bueno, el comiso es una institución que de una u otra forma está predestinando como una limitación a la propiedad de los bienes de la persona que comete el hecho delictivo o de los instrumentos que esta persona ejecutó en el cometimiento de un hecho delictivo. Tenemos también nosotros una figura de comisos que si es que esta persona ya se deshizo de los bienes, tiene que retribuir con una cantidad o con un valor igual al objeto o al bien que él se deshizo, ¿no? En tal caso, bueno, hay que hacer un seguimiento a esta institución para ver en qué casos se está aplicando, si no se está aplicando, la efectividad que tiene en la legislatura ecuatoriana o en el ámbito de operaciones judiciales. Sin ese levantamiento de información es difícil y es complicado que se pueda advertir cómo se está realizando, ¿no? Porque máximo en los casos que hay evidencia, en los casos que hay flagrancia, ahí es donde se aplica más esta figura del comiso, qué sé yo, en el contrabando a los vehículos que están siendo utilizados en esta actividad, así también en los delitos de hidrocarburos, a los tanqueros que están movilizándose
con los combustibles en los que yo tengo conocimiento y en los que yo tengo práctica, ¿no? O a los dineros en los cuales ha habido dinero sucio, tal vez, productos de narcotráfico, ahí es donde se ha comisado, pero en grandes cantidades de dinero donde se haya primero puesto incautación, todavía no ha existido y no he tenido conocimiento de una aplicación efectiva de esta institución denominada el comiso. Muchas gracias, doctor Bosques, por su brillante intervención. A continuación, pasamos a hacer las preguntas del doctor Vinicio Rosillo, a lo cual vamos a comenzar con las preguntas de la plataforma. Gracias. Doctor Rosillo, la primera pregunta. Nuestra candidata a la vicepresidencia del Movimiento Juntos, la doctora Anita Abril, realiza la siguiente pregunta, doctor Rosillo. Gracias por su exposición. ¿Podría explicar cuál es su criterio sobre la falta de aplicación del artículo 551 del Código Orgánico Integral Penal por parte de los fiscales? Mi criterio podría haberse utilizado para medidas cautelares para bienes que en poder de personas naturales o jurídicas. Muchísimas gracias por la pregunta, la querida doctora Ana Abril, futura vicepresidenta del Colegio de Abogados, y también por su intermedio al doctor Fausto Vázquez, a quien aprecio desde hace muchos años. Un abrazo fortísimo. En cuanto a la inquietud, debo anotar de que efectivamente el artículo 551 direcciona las medidas cautelares específicas respecto a los bienes que puede solicitar el fiscal. Hay que anotar que en estos dos proyectos paralelos que se están trabajando, el uno, el de la Fiscalía, desde mi particular punto de vista, no deja claro cómo se estructura el tema de las medidas cautelares, toda vez que esa investigación en fase preprocesal se advierte, al parecer, sin control de un juez de garantías, porque el ámbito jurisdiccional, en ese caso específico, lo ventila un juez civil. Es decir, en el proyecto que presenta la Fiscalía, en esta fase inicial que va a dar lugar luego de sustanciación a un informe motivado, esta fase la lleva el fiscal igual que una investigación previa. Sin embargo, luego tendrá que presentar una demanda a la Procuraduría General del Estado con el insumo que le da el fiscal a través de este informe motivado, que va a servir como un anexo de esa demanda y se ventila en un juicio sumario. Mientras que en el otro proyecto, sí, el de Fabricio Villamar determina claro el tema de las medidas cautelares o preventivas a cargo de un juez anticorrupción. Este juez anticorrupción no existe en nuestra figura, por lo menos no existe ahora como tal determinado por el Consejo de la Judicatura, pero este es el que opera para toda esta tramitación de la extinción de dominio y ya no aparece la figura de un juez civil, se establecen claros los presupuestos de las medidas cautelares, es decir, se entenderá que el juez anticorrupción es el que va a ordenar estas medidas cautelares. Sin embargo, más allá de que sea el juez anticorrupción o en su caso este juez civil, debemos anotar de que efectivamente, coincido con su criterio, ya existe una disposición concreta referente a las medidas cautelares para los bienes. Como decía inicialmente, se trata, desde mi particular punto de vista académico, de un populismo penal disfrazado a través de una ley que no se incluye en el ordenamiento integral penal. Doctor Rosillo, la segunda pregunta la realiza la doctora Marcia Flores, también candidata al Tribunal de Honor del Movimiento Juntos por el cambio del Colegio de Abogados de Pichincha. La pregunta es la siguiente. De darse paso a esta ley, desde el punto de vista constitucional, no se puede romper el principio de inocencia y el derecho a la propiedad. Es la pregunta, doctor Rosillo. Bueno, esta ley se sustenta sobre la base de una presunción, que es la presunción de bienes ilícitos. Se determina que para efectos de esta ley se presume, salvo prueba en contrario, es decir, es una presunción juris tantum, que los bienes, dinero, productos, frutos o ganancias que se hayan adquirido o negociado en cualquier tiempo y que estén sometidos o que puedan estar sometidos a la acción de extinción de dominio provienen de actividades ilícitas. De tal suerte que, según esta interpretación, la presunción de ilicitud se extiende no solamente a lo que ahora consideramos que es ilícito, sino a todo lo que tal vez pudo haber sido originado por una actividad ilícita, así tenga un título justo. Este es el problema
sobre la base del cual se establece efectivamente un ataque directo al estatus de inocencia que se determina en el artículo 76, número 2 de la Constitución, en comunión con el artículo 5, número 4 del COIP. Se debe determinar y se debe insistir que efectivamente a quien le corresponde probar esa ilicitud es a aquel que va a ejercer efectivamente la titularidad de la acción. Noten ustedes que este caso es una especie de híbrido en su sustanciación. Tiene un momento preprocesal, igual que una investigación previa. Sin embargo, el momento judicial, jurisdiccional, se tramita de idéntica forma que un juicio sumario, un juicio de amparo posesorio, un juicio sumario con una audiencia única, en la que la persona a la que están encausando esta acción, que por supuesto tiene serios cuestionamientos en cuanto a su ejercicio de derecho a la defensa en esa fase preprocesal, se la denomina afectado, es decir, la persona respecto de cual se va a atacar ese bien, se denomina afectado, pero en esencia nosotros tenemos que pensar y razonar, si es que ese bien proviene de una actividad ilícita, ¿se quedará esta acción solamente respecto a ese patrimonio? Es decir, el fiscal, sabiendo que una persona, Juan Pérez, tiene bienes que provienen de actividad ilícita, va a enderezar una acción sobre la base de una investigación preprocesal y únicamente lo va a atacar en cuanto a su propiedad, a su patrimonio, sabiendo que eso proviene de un delito. Va a venir enseguida, evidentemente, como consecuencia paralela, un proceso penal en contra de esa persona, por lo menos, por cualquier figura que nosotros conocemos ahora como, por ejemplo, enriquecimiento ilícito privado, injustificado, podemos determinar una asociación ilícita, etcétera. No se va a quedar únicamente ahí esa promoción del ejercicio de la acción. Pero sin embargo, vemos que el ataque que se va a dar es con una fase preprocesal y luego se va a enderezar contra este afectado un juicio civil en el que quien va a protagonizar la acción, según el proyecto específicamente de Fabricio Villamar, sería en esta fase judicial el fiscal y según el proyecto de la Fiscalía es la Procuraduría General del Estado. Esa sería la parte procesal. Doctor Rosillo, a continuación voy a realizarle dos preguntas que les han dejado en las redes sociales. Voy por la primera. Se ha planteado en este proyecto de ley que existirían jueces especializados en extinción de dominio. ¿Esto sería posible? Le preguntan, doctor Rosillo. Estos jueces, se refiere esa pregunta a los jueces anticorrupción, solo se determinan en el proyecto del 2019. En el proyecto del 2017 se determinan los mismos jueces civiles, comunes y corrientes. Pero vale decir que al respecto, este término anticorrupción, atarlo a un juez, desde ya deviene en por lo menos inusual, porque se entiende que todo juez, a más de ser imparcial, debe luchar contra la corrupción, todo juez. No debemos generar otra unidad especial y élite para poder determinar específicamente a una actuación que ni siquiera se enmarca, por lo menos no en el proyecto de esta ley, al campo penal. Ni siquiera se enmarca. Como dije, es un híbrido. Es un híbrido. Funciona a gas y a gasolina. La última pregunta. Manifiestan de las redes. ¿El Estado podría vender estos bienes, doctor Rosillo? No solamente eso, sino que puede disponerlos inclusive, según el proyecto, de manera anticipada. Es decir, hay la posibilidad de que cuando se ordena esa medida cautelar que refería la doctora Abril, se pueda disponer de esos bienes de forma anticipada si es que así lo requiere la Procuraduría General del Estado. Es decir, antes de que se resuelva inclusive si eso proviene efectivamente de una actividad ilícita o no. Pueden disponerlo, pueden enajenarlo, y bueno, luego tendrán que ver cómo es que se solventa el tema, si es que se dispone un archivo y efectivamente lo que se determinaba inicialmente como ilícito no lo es. Es un problema en el ámbito no solamente procesal, sino sobre la base de este estatus de inocencia que indicaba anteriormente. Eso mi agradecimiento, doctor.
A nombre del Movimiento Juntos, a continuación tienen 3 minutos el doctor Javier Bosques para hacer su conclusión y el análisis final del tema, doctor. Gracias a todos en primer lugar por escucharnos. Bueno, como conclusiones, tenemos que ver que es inminente que va a existir una ley de extinción de dominio, a la corta o a la larga, va a existir, en razón de que ya son más de 10 años, porque sí existió una ley anteriormente que fue presentada, si mal no recuerdo, por el doctor Washington Pesantes Muñoz cuando fue fiscal general del Estado. Se han retrasado algunos años al 2017, otra al 2019, pero bueno, vemos la inmediatez y hoy en día la urgencia con la cual se requiere, ¿no? Para la ubicación de todos los bienes que lamentablemente se quieren recuperar, ¿no? En función de lo expuesto, también tenemos que ver que sí afecta mucho estos actos delincuenciales ha afectado mucho al Estado ecuatoriano y es urgente también en ese sentido, lamentablemente que algunas personas sí han obtenido mucho beneficio, mucho rédito económico, que sí afecta a mucha ciudadanía y en función de lo expuesto también la igualdad está siendo destrozada lamentablemente a nuestros hermanos ecuatorianos en función de que no vamos a poder ser iguales y no vamos a tener las mismas oportunidades de desarrollo ni de crecimiento. Siempre otras personas o las personas que están involucradas en estos actos van a tener mejor disponibilidad de educación, de salud, de mejor condiciones de vida y por eso involucrarse de mejor forma en todas las esferas estructurales del Estado ecuatoriano. Tenemos también que la extinción del dominio, de acuerdo a las dos leyes, va a haber una fase de investigación y otra fase de ejecución. Así también tenemos que advertir que esta ley de extinción de dominio tiene que ser debidamente reglamentada, este elemento que yo le dije, el elemento normativo, que se defina de mejor forma si es acto ilícito o si es proveniente de algún hecho delictivo. Y concuerdo yo con la postura del doctor Vinicio Rosilio, que estamos en un estado constitucional y por ende también nosotros tenemos otras cláusulas, una seguridad jurídica, eso lo estatuye el artículo 82 de nuestra Constitución y por ende sería más loable darle esa definición previa ya de que sea proveniente de hechos delictivos, en este caso puede ser de los adscritos ya tal que se a corrupción o a otro tipo de delitos como delincuencia organizada, bueno, en función de los más necesarios y de los más urgentes que se cometan en cotidianidad en la sociedad. Entonces, sería esa la postura final. Así también quiero agradecerles ya de una vez a todas las personas que han hecho posible este conversatorio muy importante en donde toda la sociedad pueda ser partícipe de este tipo de prácticas para que sepan los pros y los contras que pueden existir y muy importante también los espacios en los cuales la academia también entregue esta información para hacer ver o hacer entender a la legislatura ecuatoriana que se requiere técnica legislativa y esa técnica legislativa lamentablemente no está en manos de los asambleístas, sino está en manos también de los profesionales del derecho, como se está haciendo ver aquí con ese aporte del doctor Vinicio. Asimismo, también un saludo cordial a todos los amigos, en este caso al doctor Rodrigo Altamirano, quien ha hecho posible este conversatorio, un tema muy importante y de actualidad que se requiere en este espacio, al doctor también Milton Altamirano, al doctor Diego García, a la doctora Mari Cantos, un saludo afectuoso y a todas las personas que nos están escuchando, doctor Santiago Trujillo, al doctor Galeano Balcázar. Gracias a ustedes por toda esta oportunidad. Un abrazo fraterno. En nombre del Movimiento Juntos, agradecemos la brillante participación del doctor Javier Bosques. A continuación, con el mismo tiempo, tiene la palabra el doctor Rosillo.
Muchas gracias. Como primera conclusión, y la más evidente, es que se deben tramitar estos dos proyectos de ley de manera conjunta para que puedan los insumos que se tiene de cada uno ser considerados y poderse ventilar no solamente desde el punto de vista legislativo, sino de manera urgente con los aportes académicos, especialmente doctrinarios, que merecen ser considerados para este proyecto. La segunda conclusión es que no debemos retroceder en los avances que ha tenido nuestra legislación. Tuvimos una gran conquista con el Código Orgánico Integral Penal, que fusionó el Código Penal, el procedimiento penal y la Ley de Ejecución de Penas, y además concentró todas las figuras de carácter penal ahí. De conformidad al artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal, se determinó el principio de unidad penal y se concentran todas estas figuras para ser tratadas en el ámbito que corresponde. La ley de extinción de dominio, por más buena intención que tenga y por más que emita un mensaje favorable, que todos estamos conscientes de eso, la lucha contra la delincuencia organizada y las actividades ilícitas deben ser combatidas, pero que se combatan respetando las garantías. Y desde esta órbita, la postura que se sostiene es que efectivamente este proyecto de ley, que no es otra cosa que una gran disposición normativa de comiso ampliado, debe concentrarse efectivamente donde corresponde. Tuvimos ya serios reparos en lo académico respecto a la ley de lavado de activos cuando se determinó su autonomía, se le dio un carácter autónomo, no necesita de una sentencia condenatoria que determine estas actividades ilícitas para que pueda sancionarse el lavado de activos. Y aquí no solo que pasa eso, tampoco se necesita ningún pronunciamiento jurisdiccional en el ámbito penal respecto a estos supuestos delitos, sino que se lo ubica fuera de la órbita penal y a los mismos protagonistas. Está el fiscal, está la persona procesada, le cambiamos de denominación afectado y establecemos un procedimiento civil para un asunto que debe ventilarse desde el ámbito estrictamente penal. Me parece que en el ámbito estrictamente procesal esto es cuestionado desde la técnica legislativa y debía ordenarse nuestra legislación acorde a los parámetros. No dejar estos postulados que se pretenden egresar a través de esta ley de extinción de dominio fuera, me parece que sí se los debe considerar, pero incluyéndonos en el Código Orgánico Integral Penal, tanto en la parte sustantiva como en la parte adjetiva, y esto es plenamente plausible. Quiero agradecer a todos por la atención que me han brindado en esta tarde y reiterarles el agradecimiento y el saludo al querido Colegio de Abogados de Pichincha y a todos los que están aquí presentes. Es más, un extenso agradecimiento en nombre del Movimiento Juntos para usted, doctor Vinicio Rosillo, igual para usted, doctor Javier Bosques. Una vez más, a través de mi persona, a nombre del Movimiento Juntos, nos volvemos a solidarizar con la abogada Anabela Guerrero, que no pudo participar con toda su familia. Agradecemos a todos los que intervinieron esta tarde en las redes sociales, en nuestra plataforma. Les esperamos el próximo sábado con un tema también de actualidad. Muchas gracias en nombre del Movimiento Juntos. Hasta pronto. Javier.